Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en estas charlas de sobremesa. Espero que hayan tenido muy buen provecho, que hayan comido muy rico. Y bueno, también esperamos que ese no sea ese efecto, el efecto post comida no nos gane y nos empiece a dar un poquito de sueño. Trataremos que la charla sea muy agradable. Muchas gracias. Vamos solamente a dejar aquí en pantalla mientras algunas reglas de convivencia para la plática de hoy, que dejamos unos minutos para que los demás invitados que se van a incorporar vayan sumándose a la charla y a las 5, con 5 minutos nos arrancamos para el tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Excelente. Buenas tardes a todos. Blanquita Uch, saludos. Creo que no nos escucha Blanquita. Muy bien, nuevamente les damos la bienvenida. Muchas gracias por sumarse a esta plática que tendremos esta tarde con motivo de la entrada o de la publicación de los lineamientos que tienen que ver con el buzón, lo que se ha denominado buzón IMSS, que es el buzón tributario, pero ahora del Seguro Social, y bueno, la oportunidad para poder compartir al respecto. Entre tanto, dan unos minutos más en lo que se incorporan los demás invitados, platicarles que pueden escribirnos. En un momento más abriremos el chat también para que lo puedan leer todos los participantes, para alguna duda, comentario. Si alguien quisiera también hacer alguna aportación o alguna duda a través del micrófono, nos avise, que el administrador con todo gusto les abre el micrófono para poder platicar con relación o comentar algún tema relacionado con la plática de hoy. Y la dinámica, pues como en otras ocasiones, va a ser que nuestro contador, nuestro amigo Dionisio Pérez, sea el que nos comparta un poco de antecedentes, un poco con la reseña que se ha generado con motivo del el buzón tributario. Y después nuestro amigo Pablo Gutiérrez nos profundizará un poco más ya sobre los aspectos finos del nuevo buzón. Y en la charla iremos comentando. Yo trataré de enfocarme más bien en el tema de la defensa, en aspectos de impugnación de las notificaciones que están muy relacionadas con el buzón tributario. Y a partir de eso, pues la idea es hacer esta charla amena, un tanto informal, pero sin restarle seriedad a la parte técnica que implica estos ejercicios, ¿no?
Muchas gracias nuevamente por su tiempo y pues bueno, sin más preámbulos, por favor, Dionisio, hónranos con sus comentarios. Ok, gracias, muy amable. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos. Gracias al maestro Marcos y al maestro Pablo aquí que me acompañan. Pues para una pequeña sobremesa, como bien decía Marcos, pues de alguna o de otra manera informal, pero no dejando de prestar atención a temas que en este momento pues están siendo de gran interés para todas las personas que tenemos una responsabilidad de tipo fiscal y para todos los que asesoramos o vemos este tipo de temas. Y pues para los contribuyentes, pues más que nada es importante, ¿verdad? Darnos cuenta que últimamente en algunas charlas hemos estado compartiendo. Estamos en una evolución, estamos en una época de cambios y la tecnología, bueno, pues va a la orden del día. Así en las empresas tenemos una evolución, pues la autoridad también ha evolucionado. Y ya tenemos un antecedente, en este caso que vamos a tocar el tema del buzón tributario, va a ser el tema fundamental. Y el buzón tributario, bueno, pues que venimos trabajando con él desde el 2014, fue una de las reformas importantes y ya la mayoría que estamos involucrados en este tipo de temas, pues nos damos cuenta que poco a poco ha ido evolucionando la autoridad en el uso más profundo del buzón tributario. De tal manera que para efectos del SAT, el buzón tributario que viene fundamentado en los medios electrónicos, en el Código Fiscal de la Federación, pues nos da la oportunidad de mantener esa comunicación activa y efectiva con la autoridad. Y esa comunicación sirve pues para que nosotros podamos comunicarnos con la autoridad, hacer solicitudes, pero también a la autoridad le sirve pues para mantenerse en contacto con nosotros. ¿Y qué tipo de contacto ha tenido la autoridad con nosotros? Bueno, pues ya sabemos que a través del buzón tributario pues nos pueden mandar un aviso, nos pueden mandar una notificación, nos pueden mandar una invitación, nos pueden dar el aviso de que ya se dieron cuenta que no hemos cumplido con alguna obligación, ¿verdad? Creo que la mayoría de los que estamos involucrados en estos temas, pues ya conocemos un poquito de esto. Pero bueno, ahorita una de las principales modificaciones para este 2020 es lo dispuesto en el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, tercer párrafo, y el artículo 86C del Código Fiscal de la Federación, donde dice que vamos a tener que ya hacer el uso obligatorio del buzón tributario. Y para esto, pues ya había establecidas unas fechas. Ahora se atravesó la pandemia y bueno, pues las fechas se han ido corriendo un poquito, ¿verdad? Sin embargo, pues es importante que estemos atentos a tener activo nuestro buzón tributario, porque es la manera en la cual vamos a tener esa comunicación, como bien mencionaba antes, con respecto a la autoridad. Entonces, en los últimos días de junio, también hubo una publicación de la resolución miscelánea, que me parece ser que fue el tercer anteproyecto, y bueno, en esa resolución, pues vemos precisamente la modificación donde nos da la pauta para darnos cuenta cuáles son las fechas que tenemos como máximo para poder actualizar nuestro buzón tributario y mantenerlo activo. Para efectos de las personas morales, bueno, pues es el 30 de septiembre, y para las personas físicas a partir del 30 de noviembre del 2020. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta, y aquí hay una observación interesante. Se incluyen a las personas físicas que tienen asimilados a salarios hasta por 3 millones de pesos. Ellos van a tener la obligación de activar su buzón tributario. Entonces, debemos de estar atentos para dar un cumplimiento adecuado. Y bueno, ahora ya no nada más es el buzón tributario para efectos del SAT. Hace unos días también salió una publicación en la cual se nos indica que tenemos que voluntariamente hacer la activación de nuestro buzón tributario para efectos del IMSS. Aquí no es que tengamos un buzón para el SAT y otro para el IMSS, más bien sería el mismo buzón tributario y nada más hay que activarlo y mantenerlo activo, dando un medio de contacto como el correo, un número de teléfono y cosas por el estilo. Aquí yo creo que más adelantito Pablo nos va a ahondar un poquito más en algunos detalles. Aquí es importante que para efectos del SAT hay una obligatoriedad y para efectos del IMSS pues hay una opción, es una alternativa. Yo también veo que todo esto de alguna manera pues nos da una facilidad, porque por ejemplo en el caso del IMSS pues ya podemos hacer algunos trámites a través del buzón tributario. Y también en este momento quiero aprovechar la oportunidad
para indicarles que, bueno, ahora nos están dando, salió esa publicación y nos están dando esa observación. Sin embargo, los que ya hemos estado trabajando algunas situaciones para efectos del IMSS, nos damos cuenta que finalmente hay algunas actividades, por ejemplo, que hacemos a través del portal del ITSE, donde nos dice que debemos de utilizar el buzón tributario, lo debemos de activar, y en muchos momentos, si no lo activamos, pues no nos permite avanzar para poder tener algún acceso a este portal. Así es que muchos contribuyentes o muchos patrones, pues ya tendrán activo su buzón tributario. Todo esto nos facilita, es la manera en la que vamos a estar activos. Y yo creo que esto del IMSS, pues ya también desde antes nos lo venían comentando. Ya también anteriormente hay algunos avisos que nos venían llegando del IMSS, algunos contribuyentes en este sentido. Así es que prácticamente, pues estos serían los antecedentes que tenemos del buzón tributario y yo pienso que la autoridad lo que está haciendo, pues es tener un medio en el cual tengamos un acceso más directo y también, pues, una facilidad importante, pues, para notificarnos. Yo creo que esto cambia muchas situaciones que más adelantito nos explicarán tanto el maestro Pablo como el maestro Marcos, en el sentido del cumplimiento y también en el sentido de la defensa. Así es que, bueno, pues esta es la introducción que me correspondía hacer y quedamos aquí a sus órdenes. Adelante, maestro Pablo. Continuamos. Cómo no, gracias, maestro Dionisio. Gracias, maestro Marcos. Buenas tardes. Les saludo con gusto y esperando que sus familias se encuentren bien. También saludo con mucho gusto y de la misma manera a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta charla de sobremesa, porque se trata de explicarles en un lenguaje muy sencillo, muy castellano, lo que significa este medio de comunicación entre las autoridades y en el caso del SAT de los contribuyentes o en el caso del Seguro Social con los patrones. Bien, voy a platicarles un poquito de la fundamentación de los requisitos en materia del buzón tributario para efectos del SAT. ¿Por qué es importante conocer todo esto o recordar? Porque para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social se toma el mismo buzón del SAT y con las mismas reglas porque lo establece el 17K. Y acuérdense que el Seguro Social es una autoridad fiscal y por lo tanto se sujeta a las mismas reglas que el SAT. Entonces, voy a explicar un poquito más para el SAT y luego un poquito de lo que es para efectos del Seguro Social. Bien, un poquito más de antecedentes a lo que señalaba el maestro Marcos. Acuérdense que no es nuevo, el maestro Dionisio, acuérdense que esta nueva figura no es nueva. Se introduce al sistema fiscal mexicano en la famosa reforma fiscal de 2014, una reforma que sin duda cambió el paradigma tanto de los contribuyentes como de los contadores, los asesores y de las propias autoridades. Con esta reforma, las autoridades fiscales le apuestan al uso de las herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para el control de los contribuyentes, ya sea para su inscripción, la vigilancia de sus operaciones y también para llevar a cabo sus actos de fiscalización. Acuérdense ustedes que con esta reforma 2014 hay hechos novedosos. ¿Cuáles son ellos a manera de enunciativa? Por ejemplo, el envío de la contabilidad electrónica surgió con esta reforma del 14. El famoso 69B, que tantos temen aquellos factureros, salió con esta reforma. Las revisiones electrónicas nacen con esta reforma y sin lugar a dudas que el buzón tributario también nace en el 2014. Por eso es importante conocer algunas cuestiones. Ahora bien, muchos contribuyentes cuando nace el buzón tributario que originalmente se dijo que empezaba el 1 de enero de 2014 para las personas morales y vía una disposición transitoria se alargó para el mes de junio de ese año y para las personas físicas se estableció que era para el 2015. Sin embargo, pues la etapa de implementación se vino prorrogando hasta quedar ya de manera obligatoria, como lo ha señalado el maestro Dionisio, para septiembre personas morales y para noviembre personas físicas. Todas. ¿Quiénes son todas? Bien.
Entonces estos conceptos originaron pues una gran incertidumbre y una gran desconfianza, y muchos contribuyentes acudieron a la vía de amparo contra esas disposiciones. Y en caso de el buzón tributario, los amparos, ¿qué creen? No prosperaron. Y sí hubieron una cantidad de amparos. Aquí el Poder Judicial, por decirlo de esta manera más amplia, porque son a través de los juzgados de distritos o los colegiados los que resolvieron los amparos, señalaron que la norma fue constitucional, porque lo único que establecía era una forma de comunicación que no violaba ni los principios de seguridad jurídica ni los principios de reserva de la documentación. Por lo tanto, al resolverse los amparos, el buzón tributario quedó como una norma constitucional y ya no hay para dónde hacerse, había que cumplir. Bien, ahora bien, ¿pero qué es el buzón tributario? El buzón tributario vía miscelánea fiscal y en la página del SAT dice que es un medio o una herramienta de comunicación. En el caso del SAT con los contribuyentes y al revés, contribuyentes con el SAT. Y en el caso del Seguro Social es Seguro Social con patrones y al revés, patrones, Seguro Social. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el buzón tributario? Este buzón tributario sin duda que se tiene que hacer una solicitud a través de las reglas misceláneas que se dieron últimamente, que es en la ficha de trámite 245 diagonal CFF, que es Código Fiscal, y para tener esta posibilidad se hace en la plataforma del SAT, en la página. Y hay que tener dos elementos importantes. El primero de ellos es un correo electrónico y un teléfono móvil, o sea, un celular. Con eso ya podemos decir, voy a registrarlo. Después hay que mantenerlo actualizado, porque de nada sirve tener tus datos en el buzón tributario si no lo mantienes actualizado. Pero el concepto es que es un medio de comunicación entre particulares y la autoridad. Ahora bien, es importante también tener claro la obligatoriedad que ya se ha mencionado. Pero ¿qué sucede con los trámites que se pueden hacer? Básicamente, muchísimos trámites o particularmente todos se pueden hacer a través del buzón tributario. ¿Cuáles son? De acuerdo a la miscelánea fiscal vigente para el 2020, establece una serie de trámites que se dan a través del buzón tributario. ¿Cuáles son? Les voy a mencionar nada más a manera enunciativa, que puede ser el envío de la contabilidad electrónica, realizar consultas, los trámites de devoluciones y compensaciones, verificar el estatus de las devoluciones. No solo es contra las autoridades fiscales, también se tiene que hacer en el caso de la PRODECON. ¿Cuándo se hace con la PRODECON? Para hacer una solicitud del acuerdo conclusivo, una adopción, se tiene que hacer ya a través del buzón tributario. Y dentro de las autoridades fiscales, acuérdense que el SAT lo componen principalmente 4 áreas: auditoría, jurídica, recaudación y servicios. El recurso de revocación que se presenta ante la administración jurídica tiene que ser a través del buzón tributario y toda la documentación tiene que ser por este medio, es decir, digitalizado. Y no obstante de eso, también lo pueden usar de acuerdo a esta miscelánea cualquier otras autoridades diferentes a las autoridades fiscales que se dieron a conocer en la miscelánea fiscal 2019, que es vigente para el 2015. Hasta ahí es en términos orales qué es lo que se puede hacer, pero sin duda algo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué sucede si no cumplimos con, primeramente, habilitar y luego mantener actualizado el buzón tributario? Aquí es donde hay que ponerle mucha atención, fíjense bien. Dentro de las consecuencias importantísimas es que si no revisas tu buzón tributario, pueden notificarte por la vía de estrados. ¿Y qué sucede si no te das cuenta? Puedes perder la oportunidad de atender un plazo, de presentar documentación, porque hay una definición de cuándo se considera hecha una notificación vía buzón. Esto es importantísimo. ¿Cuándo se considera hecha? Y no se sale de lo que establece el Código Fiscal.
el 134 establece los supuestos cuando se consideran hechas. Bueno, esa disposición se recoge para traerla de igual manera al buzón. Una notificación por buzón, el día en que se hace, que se recibe en el buzón, los contribuyentes tienen 3 días para consultar su buzón tributario. Pero ¿qué sucede? Fíjense bien, ¿qué sucede si en esos 3 días no se consulta? A partir del 4.º día, una vez que se tenga transcurrido los primeros 3 días, se considera totalmente válida la notificación y mucho ojo, a partir de ese momento corren los plazos. Entonces, por eso es importante que los que tengan su buzón tributario que lo revisen para no dejar escapar los plazos. La otra consecuencia importante que tenemos que tener en cuenta es que si no cumples con todos estos requisitos, la autoridad, ¿qué creen? Te puede multar, y esa multa puede ir de 3,000 pesos en adelante hasta 9,000 pesos. Pero eso no es todo, fíjense bien. Pudiera ser, a lo mejor, si me multan no pasa nada, yo la pago y continúo. Pero no es así nada más. Por eso es importante que le pongan mucha atención. ¿Qué sucede si no consulto mi buzón? Que me pueden cancelar mis sellos digitales. Fíjense bien, ¿a poco así de grave? Sí, así de grave. El hecho de no actualizar o no dar de alta tu buzón te puede ocasionar que te paralicen la operación. Sí, efectivamente, el cancelar un sello digital es no puedo facturar. Si no puedes facturar, la operación está totalmente nulificada. Por eso yo les decía, tenemos que estar muy pendientes. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos legales que surgen con el buzón tributario? Todos. Todos. Nadie puede argumentar que este medio de comunicación es inconstitucional porque ya resolvieron el Poder Judicial. Por lo tanto, se tiene que cumplir cabalmente en forma general. Entonces, a manera de resumen, les diré, ¿qué es lo que tenemos que tener pendiente? Habilitar mi buzón tributario en la ficha 245, con mi correo electrónico y mi teléfono móvil, que es mi celular, y después mantenerlo actualizado. Si no cumplo con eso, ojo, me pueden multar, me pueden notificar por estrado y sobre todo me pueden cancelar mis sellos digitales. Todas estas formalidades tienen que cumplir. Muchos, yo estoy muy cierto de que muchos ya lo utilizan, que es un medio efectivo. Ahora bien, en esta etapa de cuarentena, de contingencia, de confinamiento, esta fue una gran medida que se está aplicando. Es decir, ya no necesitas ir a la oficina de la autoridad para llevar a cabo este trámite, sino que ya lo puedes llevar a cabo desde tu propia laptop con teniendo ya tu buzón habilitado, puedes mandar la información, recibir información y es el medio ideal de contacto. Ahora bien, todo esto es una gran herramienta para la autoridad fiscal que sobre todo evita que se cometan vicios en las notificaciones. Fíjense bien, por eso yo les decía, la reforma fiscal 2014 vino a romper paradigma y le apostó a las herramientas tecnológicas. Si antes había a lo mejor una posibilidad que los notificadores hicieran algún manejo irregular, te cambiaban la primera hoja o le ponían las horas diferentes, en fin, que los fiscalistas, los abogados aprovechaban para impugnar ese acto, la notificación. Ahora con el buzón tributario las reglas del juego están muy claras. Entonces para este momento es una herramienta valiosa que debemos de utilizar. No le tengamos miedo a las herramientas tecnológicas, es cuestión de meternos un poquito, aprenderlo y utilizarlo en forma eficaz. Pero sin duda, de lo más importante es que se ahorran también costos. Imagínate cuánto era la plantilla de las autoridades de notificadores. Primero eran gente que no tenían, con todo respeto, mucha educación, bachillerato. Después empezaron a contratar licenciados en Derecho, los capacitaban, pero aún así se cometían. ¿Y qué sucede con esto? Que mucho ahorro económico y a través de tener información ya de manera electrónica. Y para los contribuyentes también, en lugar de cuando te dejaban un citatorio, que tenías que estar pendiente, la hora que llegaba la autoridad y luego que te llenaran una acta o una hoja de
muy larga. Ahora ya con esto, revisa tu buzón, hay una notificación, hay que atenderla y adelante. Por eso es importante utilizarla. Ahora bien, esas son las bases sustantivas del buzón tributario para efectos de el SAT. Ahora veamos cuáles son algunas especificaciones para efectos del buzón tributario del IMSS. Sin duda que no es otro buzón tributario. Esto es algo importante, no es otro, es el mismo buzón tributario que se va a utilizar. Y si ya lo tienes habilitado para efectos del SAT, aquí para efectos del Seguro Social sí se hace de manera voluntaria, aunque mencionaba el maestro Dionisio que ya se utiliza en algunos trámites, pero lo que dio a conocer de manera oficial el Instituto Mexicano del Seguro Social es que va a ser en una primera etapa de manera voluntaria. Y esto lo da a conocer y señala muy acertadamente que lo hace con fundamento en el Código Fiscal de la Federación y en la propia ley del Seguro Social. O sea, todo lo que está llevando a cabo este instituto es fundamentado. Por lo tanto, sus notificaciones por esta vía van a gozar de certeza jurídica y de legalidad. Ahora bien, señala que va a permitir la consulta las 24 horas del día y los 365 días del año, algo maravilloso. Te puedes levantar un sábado o un domingo y revisas tu buzón, no tengo nada, me sigo durmiendo. Va a garantizar una seguridad y un acceso a la información de manera pronta y oportuna, maravilloso. Tener un repositorio, fíjense bien, acceder a este repositorio para ver los asuntos en trámites de la empresa y luego para agilizar todas las promociones de manera electrónica con este instituto. Ahora bien, para efectos del instituto, les decía que la primera etapa es voluntaria y se va a poder hacer o utilizar, aunque ya se esté llevando a cabo a través de este comunicado, a partir de la segunda quincena de octubre. ¿Y cómo se va a habilitar? Bueno, primeramente se tiene que tener habilitado el buzón para el SAT y después se tiene que tener el registro federal de contribuyentes válido, o sea, correcto, y tener la firma electrónica. Pero ¿cuál es la firma electrónica que se debe tener? Pues es la firma electrónica del patrón. Con esos dos elementos se va a obtener. ¿Y dónde se va a obtener? Dice el comunicado que se va a poder solicitar a un micrositio o a las aplicaciones que tiene el Seguro Social. Ahí van a encontrar ustedes el formato de la solicitud y donde se tiene que firmar de conformidad. Porque para esto así tiene que ser. El que no lo quiera hacer, por lo menos de acuerdo al comunicado, va a poder continuar con sus trámites por la vía tradicional. Pero si cumples con esto, lo vas a hacer de manera importante. Ahora bien, de manera enunciativa, también el Seguro Social da a conocer en este comunicado cuáles son esos avisos que se pueden presentar. Y aquí dice, todos los avisos de interés. Aquellos oficios de autorizaciones de los contadores públicos que emiten, autorizados que emiten dictámenes para efectos de Seguro Social. ¿Cuál otro? A ver, las cartas invitación también van a ser por esta vía. ¿Cuál otro? Las cédulas de liquidación. Esto es importantísimo. Te van a mandar tu cédula a través del buzón tributario. Y todos los tipos de notificaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que va a tener? Todos los efectos. Así como ya he reiterado que goza de legalidad para efectos del Seguro Social, lo mismo. ¿Cuándo voy a considerar que está hecha la notificación y cuándo van a correr los plazos? Exactamente como se hace para efectos del SAT. O sea, 3 días, si no reviso en 3 días, al cuarto día me tienen con notificado. Si lo reviso el primer día, en ese momento se va a generar un acuse electrónico con la fecha y la hora y en ese momento se toma como notificación y corren los plazos. Sin duda que también para efectos del Seguro Social es una herramienta que va a servir de gran ayuda tanto para el Seguro Social como para los patrones, igual que el SAT para la institución y los particulares. En términos generales, esas son las disposiciones aplicables para efectos del Seguro Social. Si tienen alguna duda, estaremos aquí en la plática siguiendo algún comentario.
En términos generales es eso y estoy pendiente. Adelante, compañeros. Ok, muchas gracias, Pablo. Sí, en efecto, ya hay algunas preguntas. Alberto Álvarez nos pregunta cuál es el fundamento que señalaste al final. Nada más que a mí no me quedó claro sobre cuál de todos los aspectos que señalaste. No sé si ahorita nos ayudas un poquito, Alberto, a precisar sobre qué punto. Y también Raúl López nos comenta, ¿qué opinan del uso del buzón tributario para acreditar la fecha cierta? Saludos. Muchas gracias, Juan. No sé si te refieras... bueno, te voy a abrir el micrófono, Juan, sobre todo porque no sabemos, no sé si te refieras como un tema de la fecha cierta en cuanto a la notificación o propiamente te refieras al tema del documento o de la fecha cierta que viene en el documento. Entonces, por favor, Juan, ya te estoy habilitando tu micrófono, si nos apoyas con esa precisión. Adelante, por favor. ¿Sabes si te fue posible? Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, pues agradezco muchísimo sus aportaciones, creo que son muy valiosas. Y bueno, más que nada mi pregunta va enfocada al tema para los documentos, para acreditar la fecha cierta de los documentos privados. Yo creo que sí te puede dar, bueno, más bien es que para generar el tema de la fecha cierta del documento como tal, que viene contenido en el buzón, sí te puede dar la certeza, pero más bien a partir de qué momento te notifica o te llega a ti el buzón, ¿no? El documento a través de esta herramienta. Tal vez no tendríamos la certeza cierta como tal de en qué momento, la fecha cierta, perdón, de qué momento se constituyó el documento como tal. Sin embargo, sí te puede dar muchas herramientas con relación, o más bien creo que te daría una fuerza o un valor probatorio fehaciente respecto del momento en que la existencia del documento y muy cercano a la fecha en que te notifican. Por ejemplo, si el documento dice que se generó el 30 de junio, la fecha en que se creó, y a ti te lo está notificando el 2 de julio, pues sí tienes de alguna manera un tema de mucha razonabilidad respecto de la certeza de cuándo se genera. Si bien no te puede dar, creo que no podríamos llegar al extremo de decir sí se da la certeza de que el 30 de junio se generó el documento, sí te permite como mucha proximidad a eso, ¿no? Además, ahora recordemos que ya muchos de los documentos electrónicos, más bien muchos de los documentos de autoridad, citatorios, las propias resoluciones, ya vienen firmados con firmas electrónicas. Y entonces eso definitivamente pues, nos da toda la certeza respecto a la veracidad del documento, ¿no? Recordemos que básicamente pues, estamos hablando de documentos que la autoridad nos provee a través del ejercicio de la notificación. No sé si con esto, o no sé si Dionisio o Pablo. Adelante, Pablo, por favor. Sí, para efectos de los documentos privados, que ha sido mucha polémica cuando hay un acto de revisión y te piden el contrato o te piden cualquier otro elemento y sucede que a veces lo acabas de hacer, está calientito y lo presentas. Entonces, ya hay criterios, ya hay precedentes en donde cuando son contratos que tienen que pasarse ante un fedatario público, lo correcto es la fecha en que le asiente su protocolo o su ratificación en el notario público. Eso le da mucha certeza, por un lado. Por el otro lado, los documentos públicos, como bien señala Marcos, pues eso gozan de presunción de validez, a menos que tú encuentres algún acto irregular y lo impugnes, pero de entrada gozan de presunción. Y ya ahora con el uso de la tecnología de información traen cadenas digitales con la firma. Entonces yo creo, por un lado es para efectos de documentos privados cuando lo lleves con el notario y para efectos de la autoridad cuando tenga la cadena digital. Eso es independiente a la notificación o cuando surten efectos a través del buzón tributario, pero la fecha cierta es para otros efectos. Perfecto, muchas gracias. Pablo, retomando la pregunta de Alberto, pregunta el fundamento en donde permite la opción, entiendo que del buzón del IMSS por ahora, que no sea obligatorio. Nos pregunta el fundamento legal. Correctísimo. En la página del instituto, perdón, no se alcanza a ver, a lo mejor ahí está el comunicado y establece en ese comunicado que
es a partir de la primera quincena de octubre. Yo tengo impresos los comunicados y de hecho también hay una serie de preguntas y respuestas, pero ahí está en el comunicado. No hay una miscelánea, no hay un transitorio, no, está en un comunicado. Perfecto, muchas gracias. En la página del Seguro Social ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias, Pablo. De todos modos, ahorita en el chat pondré mi correo electrónico. Si alguien quisiera comentarnos algo por ahí, con todo gusto nos escribe y le podemos reenviar la información o algún material que nosotros tengamos. Con todo gusto se los compartimos a través de esa vía, por favor. Estoy abriendo el micrófono a un usuario que es Mercadotecnia Software. Nos propones una pregunta aquí en el chat. Entonces, por favor, adelante, tu nombre para que no sea así muy impersonal y la pregunta, por favor. Gracias, buenas tardes, Marcos, Pablo. Excelente la aportación. La pregunta es, ¿qué pasa si un trabajador ya terminó de pagar su crédito Infonavit y quiere que le deje de descontar? ¿Me tiene que traer una carta finiquito por parte del Infonavit o nada más con una copia del estado de cuenta para que yo le pueda ya dejar de descontar? A lo mejor sale un poquito de contexto, pero quería aprovechar, ¿no? Maestro Dionisio. Adelante, por favor. A ver, permítame, Dionisio, tu micrófono. Dionisio está ávido de responderte, él ya se la sabe. Adelante, por favor. Ok, hola, buenas tardes. No, es que desde hace ratito veía que no tenía la oportunidad de tener acceso al micrófono. Bueno, en este sentido, hubo una facilidad para efectos de que algunas personas solicitaran la disminución de su crédito o cancelaran, ¿no? Entonces, sí deben de tener un acuerdo. Y si ya terminaron, pues también dan una liberación, donde ya la persona ya cumplió y con eso, pues tú ya dejas de descontarle lo del Infonavit a la persona que correspondiera, ¿no? De esa manera es como se pudiera ya dejar de descontarle al trabajador su crédito del Infonavit, que te muestre el acuerdo o que te muestre el que ya terminó de liquidar ya las semanas que le correspondían para efectos del crédito del Infonavit, ¿no? Perdón, y también hace ratito alguien preguntaba del fundamento y Pablo les hacía mención que era una circular. Es la circular 429/2020 que emitió el Seguro Social. Y ahí es donde se da el aviso de la aplicación del buzón tributario para efectos del IMSS. Excelente, maestro, gracias. Y no, la pregunta no fue fuera de contexto, compañero, al contrario, lo agradecemos mucho. De hecho, justamente el formato de las pláticas de sobremesa, pues sea justamente cualquier cosa que podamos apoyarles con todo gusto. De eso se trata también. Y ahora sí que aprovechenos ahora que nos tienen por aquí. Con todo gusto para nosotros es compartir lo que sabemos. Gabriela nos pregunta, dice, yo intenté dar de alta mi buzón y me parece un error como inconsistencia en mi RFC. ¿Ustedes sabrán a qué se debe esto? Yo lo que podría aportar ahorita es que probablemente sean temas de problemas de sistemas. Siempre que se echan a dar estas aplicaciones, surgen estos temas recuerden que empezará a haber una interconexión de bases de datos entre el SAT y el Seguro Social, y entonces al empezar a hacer este tipo de cuestiones empiezan a surgir ahí los detalles. Miren, mi experiencia, por ejemplo, ahí les platico en la oficina, estamos apoyando a muchos empresarios a esto ahora con el tema de la contingencia, y una de las herramientas que ha sido muy bien acogida es la creación de sociedades por acciones simplificadas. Y nos ha parecido muchos problemas porque cuando generamos la sociedad, que es Secretaría de Economía con el servidor del SAT, por ejemplo, hemos tenido casos en donde no aparecen ciertos datos de los contribuyentes, ya sea la CURP, el domicilio, y eso nos ha generado un problema porque no obstante que sí están esos datos, cuando los sistemas interactúan, ahí hacen cosas raras. Entonces, la recomendación, Gabriela, es seguir insistiendo y de preferencia tratar, generalmente para esos casos están abriendo como pequeños chats o unidades de apoyo, inclusive vía telefónica, para poder hacer la gestión. Y si en algún momento también le intentas, te atoras y llega un punto en donde no sabes, por favor, mándanos un correo electrónico, ahorita lo dejaré en el chat, y
con todo gusto le pediré a alguien de mi equipo que te auxilie en esa medida. Dionisio, ¿quieres comentar algo? Sí, en el caso que mencionan también es muy importante. Ya sabemos que estamos en la época moderna y la tecnología pues es lo que ahorita funciona, pero también recuerden que tenemos algunas fallas. Nos ha estado fallando desde la semana pasada un poco el portal del SAT. Los que trabajamos con el portal del IMSS también nos damos cuenta que tiene algunas fallas de momento, entonces probablemente sean esos detalles. A mí a veces se me ha presentado esa situación, entonces de repente cambio si lo estoy haciendo en Chrome, pues cambio a Explorer y así. Vas haciendo pruebas diferentes y también si persiste el error, pues hay que mandar una aclaración, porque por ejemplo en mi caso me ha tocado que no entra el RFC y resulta que cuando mando la aclaración al SAT me dicen que hay un error porque, por ejemplo, ahorita tengo el caso de un contribuyente que hay dos personas con el mismo nombre, con el mismo, pero con dos RFCs y dos CURP diferentes. Entonces, a la hora de tramitar la e-firma, eso es un problema. Entonces, pero eso lo puedes lograr a través de una aclaración o haciendo diferentes pruebas. Creo que en los últimos días, sobre todo desde fin de semana pasado, ha estado fallando mucho el portal del SAT y el del IMSS, pues ya sabemos que es muy delicado, que hay que estar, si estás en el de Chrome, creo que más bien funciona el de Explorer. Y si no, pues buscas el otro explorador y así vas haciendo las pruebas para poder hacer los trámites que correspondan. Y adicionaré lo siguiente, miren, el tema de los recortes presupuestales, ustedes saben que el gobierno federal estableció ahí un recorte a rajatabla del 75% en todo lo que tenga que ver con aspectos justamente de servicios. Y este es un buen ejemplo. De hecho, cuando nosotros contactamos a la gente de la Secretaría de Economía, nos decían, ¿sabe qué? La verdad es que no estamos prendiendo los servidores todo el tiempo. Sí los tenemos restringidos y solo cuando nosotros vamos a utilizar o a subir información se prenden, los utilizamos y si usted se conecta en ese momento, le fue bien. Si no, tiene que esperar. Y les platico todo esto pues porque ya somos clientes, digo, hemos tenido, a Dios gracias, muchos servicios de esto, pues somos clientes ya de ellos y hemos hecho una muy buena relación electrónica, porque todo es por correo electrónico, y se ha convertido en que prácticamente de manera manual nos han estado apoyando a arreglar estas cosas. Entonces, esos son los efectos de los recortes presupuestales ya reales, tangibles, porque sí les está pegando en el tema de los usos de servicios de internet y telefonía. Entonces, yo creo que también por ahí puede ser, como bien dice Dionisio, los servidores del SAT por ahí han estado atorándose un poquito. Antes, nos están ganando un poquito las preguntas, pero yo antes de continuar con ellas, comentar algunas cosas desde mi área de expertise, que es el tema de la defensa. Ya les dejé también en mi correo aquí en el chat. Miren, algo que es importante con el tema del buzón es que viene a completar, creo que el tema de la ruptura de paradigmas. Y en el tema de la defensa fiscal nos viene a presentar también un reto interesante, porque prácticamente de 100 notificaciones del IMSS podíamos al día de hoy ganar en juicios contenciosos, porque la manera en que están hechas las notificaciones es inadecuada. Partiendo desde el citatorio, y la verdad es que la gran cantidad de juicios los ganamos a partir de ahí, ¿no? A partir de que se implementa este buzón, pues evidentemente será el éxito por ahí ya, que creo que vendrá de susto, como nos pasó con el SAT. Esto es normal, y finalmente los que nos dedicamos a esto sabíamos que iba a pasar, y entonces nos hemos metido al estudio, pues no solamente las cuestiones de forma, sino también más a las de fondo, pues para que ganemos los asuntos más allá de estos pequeños vicios. Pero se los comento para que vayan como ustedes también teniendo ese tema circunstancial. Otro aspecto importante y que nos ha pasado, y esto seguramente va sobre todo para los que sean muy jóvenes y que no les tocó todavía el tema de darse de alta en el buzón tributario, cuidado con el tema de los correos electrónicos. Uno, pues porque de repente llegamos a dar de alta los correos electrónicos y ya saben, ponemos el que todavía usábamos cuando éramos adolescentes, estrellita brillante @hotmail o princesita hermosa cancunense, cosas de ese tipo, que de repente ya se nos olvidan, se nos olvidan las claves, no sabemos dónde quedaron, y entonces empezamos a tener problemas. Les van algunas recomendaciones prácticas. En ese sentido, mails que sean de uso cotidiano, que sean fáciles, que tengan un resguardo de las contraseñas, pero además, por ejemplo, en el caso yo sé que aquí tengo a muchos amigos contadores con nosotros, que probablemente a ustedes les toque o tengan la facilidad del cliente para revisar el buzón tributario, tener como muy controlado el tema de las claves, tener a una persona, digo, hay empresas, yo tengo clientes con empresas muy grandes
que prácticamente tienen designada a una persona que todos los días revisa el buzón todos los días, y aquí la recomendación es, si es muy grande tu operación, no te confíes solamente en una persona. O sea, siempre ten como un respaldo por si esa persona de repente se enferma, no acude a trabajar o cualquier contingencia, esté la otra persona que pueda revisar esto. Ya lo decía Pablo en su exposición, el no revisar a tiempo una notificación en buzón tributario sí puede afectarte de manera considerable. El último caso que yo tuve en mis manos fue de una revisión electrónica, en donde les llegó el aviso de la misma en el buzón tributario. El cliente pues simplemente pensó que el saldo estaba invitando, yo creo que una fiesta de 15 años, no le hizo caso, y cuando se enteró es porque ya estaba el procedimiento administrativo de ejecución, pues porque la revisión electrónica se fue toditita, como en rebeldía podríamos decirlo, la determinación presuntiva se convirtió en definitiva, y entonces ganar un asunto para tratar de tumbar la notificación, no digo que no se pueda, porque sí hemos tumbado algunas notificaciones derivadas del buzón tributario, porque también todavía, al final del día, recuerden que los sistemas los operan personas, y las personas todavía no somos 100% infalibles, pero sí ya es más difícil. Entonces sí es muy importante el tema del buzón. Yo a algunos clientes les digo, el buzón tributario ha cobrado más relevancia que el Twitter o el LinkedIn, hay que revisarlo primero antes de las redes sociales por cualquier cosa, ¿no? Y adelante, ¿quieres comentar algo, Dionisio? Sí. Es que con respecto a lo que comentas, creo que un punto de vital importancia, miren, estamos tocando, por ejemplo, el buzón tributario para efectos del SAT o para efectos del IMSS, y estamos hablando de que a lo mejor el del IMSS es opcional, pero aun cuando sea opcional, es un medio que la autoridad está utilizando no nada más para facilitarnos, sino también para recaudar, para fiscalizarnos. Entonces ahorita los puntos que tú estás diciendo son de vital importancia. Por lo tanto, yo en los últimos tiempos he venido compartiendo que debemos darle atención al aspecto fiscal, pero es muy importante que le demos atención al aspecto del control interno. Y entonces sería muy conveniente que de manera preventiva nosotros tuviésemos a alguien que le enseñemos, así como le enseñábamos antes a alguien que decíamos, oye, si viene un notificador lo vas a atender de esta manera. Ahora tenemos que entrenar a alguien para que sepa cómo van a manejar el buzón tributario, porque también hay momentos que podemos aprovechar los 3 días. Si tú eres un contribuyente que ya sabes que siempre estás en riesgo, ¿no? Que puedes tener una cuestión, bueno, pues abusado, te aprovechas los 3 días, ¿verdad? Porque si tú lo abres en ese momento ya te consideraste como notificado. Si te llegó el correo el viernes en la mañana, perdón, el aviso en el buzón, y lo abres el viernes en la mañana, pues ya en ese momento estás notificado. Pero ¿qué tal si tú te esperas los 3 días y te esperas hasta el final? Entonces ya vas a ser notificado después. Mientras tanto, pues revisas cuál es tu situación. Entonces, pero todo esto, como bien decía Marcos, es con respecto a la experiencia profesional que se tiene. Hay que ir analizando esos pequeños detalles para ir previniendo. Yo creo que toda esta evolución que estamos teniendo con el buzón realmente tiene un sentido importante, la fiscalización, la recaudación. Por lo tanto, es un tema no menor que hay que estar atentos y poner las medidas y los candados en nuestros propios negocios, ¿verdad? Y yo redondearé lo que comentas, Dionisio, en el sentido de que si utilizamos el buzón, lo podemos hacer inclusive a nuestro favor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nos están comunicando por ahí que no hemos presentado nuestras declaraciones. Recuerden que la no presentación de las declaraciones nos puede generar la cancelación del certificado. Entonces, si de repente estoy atento a mi buzón, yo, en este caso como empresario, como emprendedor, puedo tener muy claro cómo va funcionando también el trabajo de mi contador. De repente, oye, pues ya me llegó el aviso de que no has presentado la declaración, ¿qué onda, no? Y entonces sí nos puede servir ahí como un eje de prevención también si lo sabemos usar a nuestro favor. Voy a abrirle, haciendo un poco el giro de los comentarios, el micrófono a nuestro buen amigo del Colegio de Contadores, Ramón Arceo, porque nos quiere hacer un comentario con relación a tema de la recepción de los documentos a través de este buzón. Es que, Ramón, por favor, buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Sí, ¿qué tal? Retomando el comentario del colega que mencionó de la fecha cierta de los documentos, y ya que llegamos a los extremos de tocar las aristas de qué puede jugar a favor de nosotros en el manejo del buzón tributario, pues uno de ellos se me ocurre porque
es completamente válido hacerlo, que ante alguna circunstancia de algún contribuyente en particular, se usa el buzón tributario para un medio de aclaración, en la que verbigracia se le aclare, valga la redundancia, a la autoridad que los ingresos de cierta declaración de tal periodo corresponden a un contrato y en ese momento lo adjuntamos, se dan todas las formalidades técnicas e informativas de que la autoridad lo recepciona, acusa como tal la recepción de ese documento que, dicho sea de paso, es privado y obviamente tiene una fecha de recepción, ¿no? Si en alguna eventualidad más allá en algún tiempo se requiere de algún documento en específico y resulta que entre esos está el contrato aquel que adjuntamos a una aclaración, pues sí considero como válido el hecho de aportar el acuse de respuesta y de recepción del buzón tributario, haciéndole notar de que, oye, te avisé y te lo aclaré desde hace 2 años. Entonces, mi fin precisamente fue de que no te extrañara cierta situación para no llegar a un extremo de alguna revisión, pero si me abres una revisión, pues yo te hago saber de que te lo mencioné desde hace 2 años y aquí está el acuse de respuesta y pues puede funcionar como una fecha cierta. No pasar ante fedatario, pero sí ante una propia autoridad que lo avaló con sus mecanismos informáticos. Ese era el comentario que quería hacer a la audiencia. Sí, me parece interesante el razonamiento de Ramoncito. Sin duda que va a ser una prueba eficiente. Si yo te mandé un documento y es porque lo tenía. Claro. La fecha cierta surgió porque cuando habían actos de revisión de manera presencial, las visitas domiciliarias, y te solicitaban la forma de pago, la factura y el contrato. Entonces, muchas veces no se tenía. ¿Y qué sucede? La autoridad dijo, no, me lo acaba de hacer. Y por lo tanto dijo, hay algunos que requieren de fecha cierta y son aquellos. Pero yo estoy de acuerdo contigo y te agradezco que señales que el buzón tributario puede usarse a nuestro favor, decir yo tenía el documento y te lo mandé y lo puedes tomar que ya estaba. Excelente, Ramosito, gracias. Gracias a ustedes. Perfecto, muchas gracias. Mercadotecnia Software nos comenta acerca de la fecha cierta, le puede evaluar cualquier profesionista con la fe pública, no solo el notario, también el corredor público y el contador público. Aquí hay que hacer una precisión. En efecto, el corredor público sí, el contador público no. Recuerden que el tema de la ley establece la diferencia de cuando, bueno, más bien el tema de qué son o cuáles son los documentos públicos y los privados. Y aquí hay una distinción muy clara respecto de, establece la norma que los documentos públicos son aquellos emitidos por personas que tienen, en el ejercicio de sus atribuciones, tienen fe pública, que es prácticamente los notarios o los corredores públicos, ¿no? Y también establece que pueden ser aquellos que son emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, como por ejemplo una resolución determinante emitida por el SAT o por el IMSS, eso se convierten en documentos públicos nada más. Pero aquí es una cuestión, tal vez yo mismo creo que lo estoy confundiendo un poco, trataré de precisar. Una cosa es el documento público, la diferencia entre documento público y privado, y la otra es el tema de la fecha cierta. La fecha cierta tiene que ver cuando un acto propiamente se constituye y entonces para efectos de determinar en qué momento surgió con cierta certeza, y es ahí donde nos ayuda la fe pública justamente del notario del corredor, ¿no? El contador público tiene cierta fuerza lo que dice, pero no al grado de que lo que él firme o diga tenga una validez de fe pública de acuerdo con lo que establece la norma. Entonces, nada más hay que tener cuidado, salvo, por ejemplo, si estamos en un dictamen pericial en donde yo tengo la acreditación como perito contable, entonces ahí sí la emisión del documento que yo emita como en ese carácter de perito como tal, sí abona la naturaleza. Entonces hay que tener ahí cuidadito, porque ahora sí se ha convertido todo un tema entre la fecha cierta, el documento público y el documento privado. Y justamente el último comentario, o otros comentarios que quería vertir en materia del buzón, es justo el tema de la trascendencia de la defensa, es decir, cómo la notificación
o de dónde cobra relevancia el tema de la notificación es todos los actos de autoridad para que sean eficaces, es decir, para que tengan un peso en la afectación del particular, tienen que ser notificados. Mientras no sean notificados, es como si no existieran, y es ahí donde cobra relevancia este tema del buzón. Yo he sido pues, partidario del avance en los temas digitales, porque creo que por lo menos el tema de corrupción se acota mucho. Ya no hay chance pues, de darle una lanita al ejecutor o al notificador de no seas malito, dame un día, vente mañana, o ponle aquí que no estuve. Eso se va acotando y creo que eso también fortalece. Dos, ayuda la tecnología al tema de la certeza. De repente, si hemos logrado, por ejemplo, para poder lograr desvirtuar una notificación, hemos tenido que aportar periciales en materia, pruebas periciales en materia de informática para efecto de que se determine si en realidad estas notificaciones salieron a la hora que dicen y de los servidores que supuestamente salieron, porque hemos tenido casos en donde nos llega la notificación, pero el documento que viene adjunto no es el de la resolución que nos tocaba, ¿eh? Y entonces es ahí esos pequeños detalles en donde a lo mejor la notificación sí dice, estoy notificando el requerimiento tal, pero el documento que venía anexo no correspondía a un requerimiento. Entonces, esos pequeños detalles para demostrar que en el buzón que decía que me mandaba un requerimiento, no venía un requerimiento, pues no hay de otra más que a través de periciales de una manera muy técnica, pero que de alguna manera también nos ayudan a dar mucha certeza o fortaleza ya en el tema de la defensa. Y también otra realidad que estamos viviendo ahora en tiempos de pandemia, ¿cuál es? Imagínense ustedes si el día de hoy no existieran estos mecanismos electrónicos, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el tema de las devoluciones? Muchas devoluciones están siendo negadas, de hecho no caminarían, pero estarían siendo negadas, y ahorita tengo la posibilidad de irme al recurso en contra de estas negativas, pues porque es a través de la vía electrónica, y en consecuencia puedo ir avanzando. De hecho, yo en algunos casos que hemos estado interponiendo algunos medios de defensa, en estos temas específicamente de devoluciones de IVA, algunos clientes me decían, oiga, pero pues, si vamos a ir al recurso, mejor nos esperamos el juicio. Pero sí, los tribunales ya llevan 4 meses paralizados. Una vez que reabran, habrá un cuello de botella impresionante. Entonces, mi recomendación ha sido, no perdemos nada con el recurso, podemos avanzar. Nosotros hacemos una estrategia paralela que además del recurso lo acompañamos con un servicio de queja de la Procuraduría de Protección al Contribuyente para que vayamos allí empujando, y hemos logrado en algunos de estos casos sí la razón, y ha sido una avanzada, una ventaja a partir de la utilización de estos medios. Entonces, creo que estamos en un momento de paradigmas diferentes, y que si lo sabemos aprovechar a nuestro favor, creo que nos puede dar mucha certeza, nos puede apoyar para la mejor gestión de nuestros negocios, para la mejor inclusive defensa nosotros como abogados. Es solo ahora sí que desde el cristal en donde lo queramos ver, ¿no? Y eso es lo que también les quería aportar en materia de defensa y en el uso de los buzones que tenemos ahora. No sé si Pablo, si Dionisio o alguien más de nuestros amigos que nos acompañan quisieran comentar algo más al respecto para ya ir cerrando la sesión. Voy Dionisio. Dionisio, tienes prohibido cerrar tu micrófono porque si no luego tú solito te haces la malobra. Ahí ya deberé de poder acceder a él. Ok, listo, sí, perdón. Sí, con respecto a lo que decía Marcos y todo lo que hemos venido comentando acerca del buzón tributario, efectivamente, pues eso nos da una facilidad para tener una comunicación con la autoridad, pero recordemos, a la autoridad también le da una facilidad para poder recaudar y fiscalizarnos de una mejor forma. Y ya que estamos viendo los puntos que pueden ser en contra y a favor, hay algo de lo que aportaba ahorita Ramón que es de vital importancia en el sentido de que no debemos dejar de ver todo lo que se está haciendo, toda la modernidad y todos los cambios que la autoridad hace, es precisamente para fiscalizarnos. Y debemos de cuidar ahora la materialidad, debemos de cuidar la razón de negocios, y entonces todos estos elementos debemos de utilizarlos ahora, pero a nuestro favor. Entonces, y todo lo vamos a poder utilizar siempre y cuando tengamos un orden. Por lo tanto, yo siempre invito a las personas que si quieren tener una buena situación contable y fiscal, un elemento que le deben de agregar, pues es el control interno, es la prevención, es tener una buena contabilidad y partir de la base de la contabilidad, porque desafortunadamente a veces
la autoridad nos va ganando y todo lo vamos pensando en cómo le hago para cumplir, pero vamos descuidando todo el fundamento. Otras veces hemos tenido una plática también donde hemos comentado que una de las pruebas importantes para tener una mejor defensa siempre va a ser la contabilidad. Y la contabilidad, pues, lleva como soporte, como fundamento, documentos importantes que ahora hay que ir cuidando, que efectivamente tengan una fecha cierta, y así detalles que debemos de ir valorando el día de hoy. Entonces yo pienso que todo esto, así como la autoridad se va modernizando, pues yo creo que dentro de nuestras empresas o dentro de a las personas que asesoramos, también nos tenemos que modernizar en el sentido de la manera en la que de los detalles para tener bien fundamentada nuestra razón de negocios y la materialidad, para que así en un momento de defensa tengamos más elementos y argumentos. Por mi parte sería todo. De hecho, Dionisio, ahorita que estás comentando esto, recuerdo que tú vas a dar una plática en estos días, un curso sobre control interno. ¿Por qué no invitas a nuestros amigos que están con nosotros? Sí, gracias. El próximo 23 de julio vamos a dar una charla que tiene que ver con el control interno, y precisamente yo hablo acerca del control interno en estos tiempos del COVID, porque yo tengo una idea. Si en estos tiempos de confinamiento y en este cambio que tenemos de muchas situaciones de salud y de economía y de todo, no cambiamos, difícilmente vamos a poder cambiar. Y un elemento que tenemos para poder hacer crecer nuestros negocios es el control interno. Entonces vamos a dar una charla el día 23 de julio a las 11 de la mañana. La información pues la tenemos en nuestras redes, en Pérez Nerio Contadores, y también, bueno, pues por aquí les voy a dejar mi correo también para, si alguien tiene dudas, pues podemos mandarles la información que corresponda. Y quedan cordialmente invitados. También podrían tener acceso a esa charla a través del portal de actualizandome.com. Ahí está programada esa charla y ahí, por ahí mismo se pueden inscribir y adquirir su acceso. Perfecto. Cerrando estos temas, que es maravilloso el tema del control interno, Dionisio, porque ahí les va un caso real, casos reales. Ahora con pandemia hemos encontrado clientes que tienen un despapalle en la contabilidad, en sus flujos, no tienen la certeza de cuánto manejo tienen y les ha costado poder controlar el barco de manera increíble. A diferencia de aquellos que venían trabajando muy ordenadamente, les ha sido más fácil la toma de las decisiones finas al momento de afrontar esta crisis. Y además engarza el tema de los controles internos con una modalidad a la que está variando el tema empresarial. Y esto se los comparto, es como, así que en la avanzada, el futuro está o vendrá en las políticas de integridad empresarial, que es un área que nosotros en la oficina hemos venido preparando, porque justamente lo que se busca es que las empresas den este brinco en donde los controles, los métodos, los procesos, los lineamientos sean los que brinden la fortaleza, inclusive para efectos de protección anticorrupción y prevención de delitos en materia de las personas morales. Entonces, el control interno cobra una importante relevancia, y me atrevo de una vez a comentarles, probablemente ya prácticamente está por ya nada más anunciarse, la próxima semana, en este día también jueves, vamos a tener una plática con la diputada presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado aquí de Quintana Roo, en donde vamos a hablar justamente de esto, de políticas de integridad empresarial. En Yucatán, hace 2 semanas, se publicó una reforma en su ley en donde justamente ya hablan de estos temas para efecto del control de las empresas. Y yo soy un fiel creyente en que en la ética y en la integridad también hay dinero, que la ética y la integridad no está peleada con la riqueza. Y entonces ahí tenemos un área de oportunidad, sobre todo para mis amigos contadores. Ahí hay un nicho de mercado importante, porque a partir del combate a las empresas falsas, a las facturas falsas, perdón, a las pagadoras que hicieron el trabajo indebido, al tema de las investigaciones de lavado de dinero que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, perdón, de la Secretaría de Hacienda, muchos contribuyentes sí o sí se están volteando a decir, bueno, ahora cómo hago las cosas. Entonces yo les digo, el futuro ya está por ahí, y entonces creo que es ahí el área de oportunidad que tenemos que empezar a explorar. De mi parte, en la oficina ya estamos trabajando en ello, y pues bueno, ahí yo les comparto, digo, finalmente creo que es el propósito de estas charlas es justamente esto, compartir, enriquecernos entre todos, y pues bueno, que haya sido
también generosa y sobre todo agradable para ustedes. Ya prácticamente para cerrar la charla, Pablo, tu último comentario, por favor, y pues tú despídenos, por favor, con el clásico, tú ya sabes cuál. Sí. Estimados amigos que nos visitan a través de este medio, se ha hablado mucho del control interno. Para mí, que tuve la oportunidad de trabajar en el SAT durante 15 años, fui auditor fiscal. En materia fiscal, la prueba reina es la prueba documental. Pero no solo eso es la factura y los libros, no, eso es toda la evidencia que se obtiene a través del control interno. El maestro Dionisio es un experto en eso, entonces todo debemos de soportar. ¿Por qué sale eso de la materialidad? Porque no había control interno, porque las operaciones, aparte de que eran balines, no tenían la evidencia. ¿Y cómo se obtiene la evidencia? A través del control interno, de una evaluación de inventarios, de un engranaje de las cuentas bancarias, de todos los puntos de venta que estén integrados a la contabilidad. Todo eso se llama contabilidad. Y no solo son los libros netamente contables, sino los libros sociales. Acuérdense que los libros sociales son clave. Las actas de asambleas deben estar registrados. Los accionistas deben de estar en su libro de registro de acciones. Todo eso es parte de la contabilidad y en su conjunto, ¿qué se llama? Control interno. Ese es por un lado. La mejor prueba en materia fiscal es la contabilidad con todo este sinnúmero de situaciones que se reduce a control interno. Por otro lado, el buzón tributario, yo les decía que es la apuesta conjuntamente con otras herramientas tecnológicas de la autoridad fiscal. ¿Cuántos millones no han dejado de gastar en sueldo de notificadores? Pero no solo eso, sino en que los asuntos ya no se pierden, ya no hay corrupción, se ganan la mayoría. Entonces, si la autoridad le apuesta a eso, pues nosotros tenemos que integrarnos para usarlo bien, cuidar las notificaciones, no solo para avisos y declaraciones, sino para los medios de defensa. Acuérdense que les comentaba que el acuerdo conclusivo se tiene que solicitar la adopción a través del buzón tributario, el recurso de revocación también. Así que adelante y ahora también el buzón tributario para efecto del Seguro Social. Me da gusto saludarlos, estoy a sus órdenes en mi cuenta, en mis cuentas de redes sociales como Pablo Fiscalista en Twitter y en Facebook. Saludos a todos, saludos maestro Marco, gracias maestro Dionisio y estaremos pendientes aquí para otra charla de sobremesa. Buen fin de semana casi ya. Les vaya muy bien, muchas tardes, muchas gracias. Ahí en el chat subí las direcciones de Twitter por si quiere alguien seguirnos con todo gusto. Estamos a sus órdenes. Gusto verles, que tengan buena tarde.